Evangelio de hoy domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28b al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración de Jesús en el monte es uno de los momentos más sublimes del Evangelio. Es un instante en el que la humanidad de Cristo se ilumina con su gloria divina, dejando ver su verdadera naturaleza. Este evento no es solo una manifestación de poder, sino una enseñanza profunda sobre la identidad de Jesús y el destino de sus discípulos. Es una invitación a mirar más allá de lo terrenal, a contemplar la promesa de la vida eterna, y a prepararnos para el camino del discipulado con fe y esperanza. Jesús no sube solo al monte, sino que lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. No es la primera vez que estos 3 apóstoles son testigos privilegiados de momentos cruciales. Ellos estarán también en Getsemaní, cuando Jesús experimente la angustia previa a la pasión. Esto nos enseña que la vida cristiana no es solo contemplar la gloria de Dios, sino también estar dispuestos a acompañarlo en el sufrimiento. No podemos desear solo los momentos de gozo sin aceptar los momentos de prueba. La elección del monte como escenario de la transfiguración tiene un significado profundo. En la Biblia, los montes son lugares de encuentro con Dios. Moisés subió al Sinaí para recibir la ley. Elías experimentó la presencia de Dios en el Horeb. Ahora, Jesús se revela en la cima, mostrando que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Nos recuerda que, si queremos encontrarnos con Dios, debemos estar dispuestos a subir, a alejarnos de la rutina y dedicar tiempo a la oración. Durante la transfiguración, el rostro de Jesús resplandece y su ropa se vuelve blanca como la luz. Este detalle no es un simple fenómeno visual, sino un signo de su gloria divina. Jesús no solo refleja la luz de Dios, como Moisés cuando cayó del Sinaí, sino que Él mismo es la fuente de esa luz. Esto nos recuerda que Cristo no es solo un mensajero de Dios, sino Dios mismo hecho hombre. Moisés y Elías aparecen junto a Jesús y conversan con Él. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Pero ambos están allí para mostrar que todo el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en Cristo.
La historia de la salvación no es un cúmulo de relaciones desconectadas, sino un camino que lleva a Jesús. En él se cumplen todas las promesas de Dios. Y en él encontramos la verdadera libertad y redención. Hablan de la partida de Jesús. Es decir, de su pasión, muerte y resurrección. Esta es la clave de la transfiguración. Jesús no solo muestra su gloria, sino que deja claro que la cruz es el camino para llegar a ella. No hay resurrección sin cruz. No hay victoria sin entrega. A veces queremos la gloria sin el sacrificio. Pero el Evangelio nos enseña que el verdadero amor es realizado por los demás, como Cristo lo hizo. Pedro, abrumado por la visión, propone hacer 3 tiendas para quedarse en ese lugar. Su reacción es comprensible. Ha visto algo tan hermoso que quiere prolongarlo. Sin embargo, Dios no nos llama a quedarnos en la montaña, sino a bajar y seguir la misión. A veces, en nuestra vida espiritual, queremos permanecer en los momentos de consuelo y evitar los desafíos. Pero la fe verdadera se prueba en la vida cotidiana, en las dificultades y en las luchas. Mientras Pedro habla, una nube los cubre y sienten temor. Esta nube es la misma que cubría el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Un signo de la presencia de Dios. Su temor es natural, porque estar en la presencia divina siempre nos sobrecoge. Muchas veces quisiéramos tener certeza total sobre la fe. Pero Dios nos invita a confiar incluso en medio de la incertidumbre. De la nube se escucha una voz. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Esta es la confirmación definitiva de quién es Jesús. No es solo un profeta. No es solo un maestro sabio, sino el Hijo de Dios. Y la orden es clara, debemos escucharlo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, donde muchas voces quieren dirigir nuestra vida, solo la voz de Cristo nos lleva al verdadero camino. Después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús. Esto nos dice algo fundamental. Al final, lo único que importa es Cristo. No las experiencias emocionales, no los signos extraordinarios, sino la relación viva con Él. Cuando las luces se apagan y las emociones pasan, nuestra fe debe permanecer firme, sostenida por la certeza de que Jesús es el centro de todo. Jesús no explica a los discípulos lo que han visto en ese momento. A veces, Dios nos permite experimentar su presencia, pero no nos da todas las respuestas de inmediato. La fe implica aprender a esperar, a confiar en que, con el tiempo, entenderemos lo que Dios nos quiso mostrar. No siempre vemos con claridad su plan, pero podemos estar seguros de que Él nos guía. La transfiguración es un anticipo de la gloria de la resurrección. Pero también nos recuerda que antes de la Pascua está la pasión. No podemos quedarnos solo con la alegría de la fe, sin estar dispuestos a cargar la cruz. Seguir a Jesús implica compromiso, fidelidad y sacrificio. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguirlo incluso cuando el camino es difícil? Este pasaje nos invita a preguntarnos si realmente hemos escuchado a Jesús. No basta con oír su palabra. Debemos dejar que transforme nuestra vida. ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre su enseñanza? ¿O solo escuchamos cuando nos conviene? La voz del Padre sigue resonando hoy, escúchenlo. El miedo de los discípulos ante la nube nos recuerda que encontrarse con Dios no siempre es una experiencia cómoda. A veces, nos desafía, nos saca de nuestra zona de confort.
Pero el temor no debe paralizarnos, sino impulsarnos a confiar más en Él. El resplandor de Jesús nos muestra que la luz de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. En medio de las pruebas, cuando sentimos que todo está nublado, podemos recordar que Cristo es nuestra luz y nuestra salvación. El monte de la transfiguración nos enseña que la vida cristiana tiene momentos de revelación y momentos de oscuridad. La clave está en permanecer fiel en ambos. No podemos vivir solo de emociones pasajeras. Necesitamos una fe firme y perseverante. Pedro quería quedarse en la montaña, pero Jesús sabía que su misión estaba en el mundo. A veces, queremos huir de la realidad. Evitar los problemas, refugiarnos en lo cómodo. Pero la fe auténtica nos llama a vivir el Evangelio en el día a día, con sus dificultades y desafíos. Jesús baja con sus discípulos del monte. Porque la fe no es aislamiento, sino misión. No podemos quedarnos solo con la experiencia espiritual. Debemos compartirla, llevar a otros la luz de Cristo. Dios se revela cuando menos lo esperamos. Los discípulos no subieron al monte esperando ver la gloria de Jesús. Pero Dios les regaló esa experiencia. Esto nos enseña que Dios se manifiesta en los momentos más inesperados. Si estamos abiertos a recibirlo. La transfiguración nos recuerda que nuestra vida no termina en este mundo. La gloria que vieron los discípulos es una promesa para nosotros. Un día, si permanecemos fieles, veremos a Dios cara a cara y compartiremos su gloria para siempre. La transfiguración de Jesús es, sin duda, una manifestación de su divinidad. Pero también es un mensaje de esperanza para sus discípulos. Y para todos nosotros. En este episodio, Dios revela el destino glorioso que espera a aquellos que permanecen fieles. Aquellos que caminan con Cristo incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es parte del camino, la gloria es la meta final. A lo largo de los evangelios, Jesús enseña a sus discípulos que su misión no es solo realizar milagros o predicar palabras de sabiduría, sino entregar su vida por la salvación del mundo. La transfiguración es un anticipo de su victoria sobre la muerte, pero también una confirmación de que su sacrificio es necesario. No hay gloria sin cruz. Y esta es una verdad que debemos aceptar en nuestra propia vida. El monte es símbolo del esfuerzo. ¿Qué debemos hacer para encontrarnos con Dios? No se trata de un camino fácil ni de un acceso inmediato a su presencia, sino de un ascenso que implica esfuerzo, renuncia y perseverancia. En nuestra vida espiritual, muchas veces queremos las respuestas rápidas y las bendiciones inmediatas. Pero Dios nos llama a un proceso de maduración, a una escalada progresiva en la fe. Cuando Jesús se transfigura, su rostro y sus vestiduras se vuelven resplandecientes. No es un brillo externo, sino la manifestación de su luz interior. La luz de su divinidad. Esto nos recuerda que la verdadera transformación cristiana no es solo externa, sino que nace del interior. Podemos parecer ser buenos cristianos, pero lo que realmente importa es que nuestra alma esté iluminada por la presencia de Dios. Moisés y Elías aparecen en la visión, representando la ley y los profetas. Esto nos enseña que Jesús no viene a abolir lo que Dios ha revelado anteriormente, sino a darle plenitud. A veces, podemos caer en el error de pensar
que lo antiguo ya no tiene valor. Que la tradición es un peso, pero en realidad, la historia de la salvación es un proceso continuo, donde Dios guía a su pueblo hasta la plenitud de Cristo. El tema de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías es su partida, su éxodo. Esta palabra nos remonta al Antiguo Testamento, cuando Moisés guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Ahora, Jesús es el nuevo Moisés, que conducirá a su pueblo hacia la libertad definitiva. No a través del Mar Rojo, sino a través de su muerte y resurrección. Su éxodo es la redención de la humanidad. Pedro, al ver la gloria de Jesús, quiere construir 3 tiendas. Su deseo es comprensible, pero también limitado. Quería prolongar la experiencia, sin entender que la misión de Jesús no era quedarse en el monte, sino descender para enfrentar la cruz. Muchas veces, nos pasa lo mismo. Queremos quedarnos en los momentos de consuelo y evitar el sacrificio. Pero la verdadera fe no consiste solo en disfrutar la presencia de Dios, sino en seguirlo donde nos lleve. En ese momento, una nube cubre a los discípulos y escuchan la voz del Padre. La nube es un símbolo recurrente en la Biblia. Cubría el tabernáculo en el desierto, señalando la presencia de Dios. Envolvía el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Ahora, la nube indica que Dios está allí, revelando su voluntad, que escuchemos a su Hijo. La voz del Padre es clara y directa. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. No se trata solo de admirarlo, de seguirlo cuando es fácil o de alabarlo con palabras. Se trata de escucharlo de verdad, de dejar que sus enseñanzas moldeen nuestra vida. En un mundo lleno de voces contradictorias, la única que realmente nos lleva a la verdad es la de Jesús. Después de la visión, todo desaparece y los discípulos se quedan solos con Jesús. Esta es una enseñanza crucial. Al final, lo único que necesitamos es a Cristo. No las señales extraordinarias. No las experiencias emocionales, sino su presencia continua en nuestra vida. Cuando pasa la emoción de un retiro espiritual. Cuando ya no sentimos la euforia de la fe. ¿Seguimos caminando con Él? Jesús les pide que no cuenten lo que han visto hasta después de su resurrección. Esto nos muestra que Dios revela su plan en el momento adecuado. A veces, queremos entenderlo todo de inmediato. Pero hay verdades que solo podemos asimilar con el tiempo. La paciencia es clave en nuestra relación con Dios. La transfiguración nos enseña que la vida cristiana es una combinación de luz y oscuridad. Hay momentos en los que sentimos claramente la presencia de Dios, y otros en los que parece que camina en silencio a nuestro lado. Lo importante es saber que Él nunca nos abandona, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este episodio también nos desafía a preguntarnos: ¿deseamos solo la gloria, o estamos dispuestos a aceptar la cruz? Seguir a Cristo significa asumir el costo del discipulado. Estar listos para enfrentar dificultades, incomprensiones y sacrificios. La fe verdadera no es solo un refugio en tiempos buenos, sino una fortaleza en tiempos difíciles. Jesús nos muestra que la luz divina no es algo reservado para unos pocos elegidos, sino que es un destino al que todos estamos llamados. La meta de nuestra vida no es simplemente sobrevivir o acumular logros, sino alcanzar la comunión plena con Dios. Nuestra vocación es la santidad, ser transfigurados en Él. El camino hacia la gloria de la resurrección pasa por la humildad y la obediencia.
Jesús, siendo Dios, ayudó a rebajarse y obedecer hasta la muerte en cruz. En una sociedad que exalta el orgullo y la autosuficiencia, la humildad de Cristo nos muestra el camino correcto. Confía en la voluntad del Padre. La transfiguración no es solo un hecho del pasado, sino una realidad que podemos experimentar hoy. Cada vez que dejamos que Cristo ilumine nuestra vida, cuando le permitimos transformar nuestras sombras en luz, estamos viviendo una transfiguración. La pregunta es, ¿le estamos dando espacio para hacerlo? El temor de los discípulos ante la nube nos recuerda que encontrarse con Dios no siempre es cómodo. Su presencia nos desafía. Nos invita a cambiar, a salir de lo conocido. No podemos aferrarnos a nuestras seguridades. Si realmente queremos vivir una relación auténtica con Él, el brillo de Jesús es un anticipo de la gloria que nos espera en el cielo. Esto nos llena de esperanza, porque nos muestra que la vida terrenal no es el final, sino el camino hacia una realidad mucho más grande. Si permanecemos fieles, un día veremos la luz de Dios cara a cara. La enseñanza central de la transfiguración es la necesidad de escuchar a Jesús. No basta con llamarnos cristianos o asistir a la iglesia. Debemos vivir su palabra. Hacer que transforme nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Solo así seremos verdaderos discípulos. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿estamos abiertos a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros? ¿O seguimos aferrados a nuestras propias ideas, sin dejar que su luz nos renueve? La transfiguración no es solo un evento externo, sino una invitación a un cambio interior. Dios quiere manifestarse en nuestra vida, pero muchas veces estamos tan ocupados o distraídos que no lo percibimos. Debemos aprender a detenernos, a subir nuestro propio monte de oración y a estar atentos a su presencia. Solo así podremos escuchar su voz y dejarnos iluminar por su amor. Que esta reflexión nos ayude a entender que la fe no es solo una teoría, sino un camino de transformación. Que podamos dejarnos transfigurar por Cristo, para que su luz brille en nosotros y podamos reflejarla a los demás. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.